¿Qué pasaría si el sombrero seleccionador de Hogwarts no hubiera sido creado por Godric Gryffindor, sino por alguien más? Alguien cuyas intenciones distaban mucho de la nobleza. Bienvenidos a Lunaria, el rincón donde exploramos los caminos que la historia oficial no se atrevió a contar. Hoy nos adentramos en un universo alternativo, un what if inquietante y fascinante. ¿Y si el sombrero seleccionador hubiera sido concebido no como un instrumento de guía, sino como una herramienta de vigilancia y manipulación? En esta línea temporal, el sombrero no nació de la sabiduría colectiva de los fundadores de Hogwarts, sino de la oscura ambición de un mago olvidado por los libros, Helios Blackthorn. Maestro en las artes mentales y hechicerías prohibidas, Blackthorn no buscaba orientar a los jóvenes magos, sino influir en ellos desde el primer día, marcar sus destinos, sembrar divisiones y preservar su voluntad a través de los siglos. Acompáñanos en esta historia alternativa, donde la tradición se retuerce, el conocimiento se corrompe y la verdad se oculta bajo las costuras de un sombrero polvoriento. En las tierras más remotas, donde los vientos gélidos y los bosques frondosos dominaban el paisaje, existía una pequeña aldea conocida como Thornwood. El aire allí parecía pesado con magia, como si las mismas raíces de los árboles estuvieran impregnadas de antiguos secretos. Y en este rincón aislado del mundo mágico, nació un niño cuyo destino estaba marcado por la oscuridad desde el primer resplandor de su vida. Su nombre era Helios Blackthorn. Desde muy joven, Helios mostró un talento impresionante para la magia. Mientras otros niños del pueblo se divertían con juegos sencillos, él pasaba sus días mirando al cielo, con los ojos brillando por un deseo insaciable de conocimiento. La magia no era un regalo para él, era un medio para un fin. Quería algo más que poder. Quería controlar el destino, no solo el suyo, sino el de todos los que se cruzaran en su camino. Helios creció en un hogar donde las sombras parecían estar siempre presentes. Sus padres, magos de bajo rango, se mantenían al margen de las grandes casas de magia, evitando los conflictos y las tensiones políticas que sacudían el mundo. Pero Helios no veía el mundo con los mismos ojos que ellos. Para él, la magia era el camino hacia el poder absoluto, y no descansaría hasta obtenerlo. Sus estudios de magia lo llevaron a lugares oscuros, a libros malditos que solo se mencionaban en susurros en los pasillos de las viejas bibliotecas. A medida que Helios se adentraba en las artes oscuras, se dio cuenta de que el verdadero poder no solo se encontraba en los hechizos, sino en la capacidad de controlar las mentes de los demás. Los antiguos grimorios hablaban de un arte aún más poderoso, la creación de artefactos que pudieran influir directamente sobre las mentes y las emociones de los seres humanos. Y así nació en su mente una idea que cambiaría el curso de su vida: la creación de un objeto mágico, capaz de leer las mentes y manipular la conciencia de quien lo usara. La obsesión de Helios con el control mental se convirtió en su mayor impulso. Durante años estudió sin descanso, buscando el conocimiento prohibido que lo llevaría a su objetivo. Fue entonces cuando encontró el Grimorio de Eldritch, un antiguo mago que había desaparecido siglos antes y cuyo nombre solo era mencionado en los círculos más oscuros de la magia. El libro contenía hechizos de transmutación avanzados, así como la receta para un artefacto que pudiera absorber la esencia de un ser humano: el sombrero. El proceso de creación era complejo y peligroso. Requería una mezcla de magia antigua, sacrificios y el uso de la voluntad humana
para dar vida al objeto. Helios, con su mente enfocada y su ambición desmedida, no dudó en seguir cada paso al pie de la letra, sin importarle el costo. Pasó días y noches trabajando en la torre que había construido en lo profundo de los bosques, aislado de todo y de todos. Utilizó antiguos ingredientes que encontró en las profundidades de las catacumbas y recitó hechizos que desgarraban la tela misma de la realidad. Con el tiempo, el sombrero comenzó a tomar forma, pero no era un sombrero común, era algo más. En sus fibras, Helios había imbuido una magia que le otorgaba conciencia. No solo era un objeto con la capacidad de leer mentes, sino que al ser colocado sobre la cabeza de alguien, podría penetrar en su alma, entender sus deseos más profundos y manipular su destino. Cuando Helios terminó la creación del sombrero, lo colocó sobre su propia cabeza, para asegurarse de que todo funcionara como lo había planeado. Sin embargo, al hacerlo, algo extraño ocurrió. El sombrero comenzó a hablar en su mente, susurrándole palabras que no había previsto. «Ahora soy más que tú. Yo decido», dijo la voz profunda y resonante, como si emanara de las mismas entrañas de la oscuridad. El sombrero que Helios había diseñado para ser su herramienta había comenzado a adquirir una voluntad propia. No era solo una extensión de su poder, sino una entidad consciente, algo con sus propios deseos y ambiciones. La magia que Helios había vertido en el sombrero no solo lo había hecho más poderoso, lo había hecho independiente. El sombrero comenzó a tomar el control. Al principio, Helios pensó que era solo una fase pasajera, un efecto secundario de la magia que él mismo había conjurado. Pero pronto se dio cuenta de que estaba perdiendo el control sobre su propia creación. La voz en su mente se hacía más fuerte, más insistente, hasta que comenzó a ser la única que escuchaba. El sombrero no solo le hablaba, lo estaba manipulando. «Dame más poder, Helios», susurraba la voz en su mente. «Tú me diste vida, pero no me diste libertad. Dame lo que quiero, y yo te haré inmortal». Helios intentó resistirse, pero la magia del sombrero era demasiado poderosa. Intentó destruirlo, pero cada vez que lo lanzaba al fuego, el sombrero se regeneraba, más fuerte, más astuto. Era como si estuviera alimentándose de sus esfuerzos por controlarlo. Cuanto más trataba de destruirlo, más el sombrero crecía en poder, hasta que se convirtió en algo que ni Helios, con todo su conocimiento y magia, podría controlar. La desesperación comenzó a apoderarse de él. Helios se dio cuenta de que no había forma de derrotar al sombrero. Su creación, que había nacido de su ambición, lo había atrapado en una prisión mental de la que no podía escapar. El sombrero ya no era solo un objeto, había trascendido su naturaleza y ahora él era el verdadero controlador, el que tomaba las decisiones. Helios estaba atrapado en su propia creación, una sombra atrapada dentro de un sombrero que ahora tenía vida propia. Con el paso de los años, el sombrero comenzó a viajar a través del mundo. Las leyendas hablaban de un sombrero mágico que podía elegir el destino de los estudiantes en la escuela de Hogwarts. Nadie sabía que en su interior, el alma de Helios Blackthorn seguía atrapada, sufriendo en silencio. Sin embargo, el sombrero ya no necesitaba a Helios para cumplir su propósito. Había aprendido a tomar las decisiones por sí mismo. Cuando se colocaba sobre la cabeza de un estudiante, no solo le asignaba una casa, sino que también lo juzgaba.
El sombrero tenía el poder de leer los miedos y deseos más profundos de las personas, y aunque su tarea parecía inocente, e incluso sabia, nadie sabía que en sus profundidades el sombrero tomaba algo de cada estudiante, un pedazo de su alma, un fragmento de su voluntad, y eso le daba al sombrero un poder mucho mayor de lo que muchos creían. A medida que las generaciones de estudiantes pasaban por Hogwarts, el sombrero seguía su ciclo, eligiendo a los jóvenes según lo que él creía que era su destino. Pero el sombrero no estaba simplemente eligiendo casas. Estaba tejiendo una red de influencias, cada elección una pieza más en el rompecabezas que Helios había comenzado mucho tiempo antes. ¿Qué pasaría si, en algún momento, el sombrero decidiera que había tenido suficiente de su rol como simple árbitro de la selección? ¿Qué ocurriría si finalmente decidiera tomar el control total de Hogwarts? A medida que pasaban los siglos, el sombrero seleccionador se consolidó como un símbolo de Hogwarts, elegido por todos para guiar a los estudiantes a su casa. Sin embargo, pocos sabían que este sombrero guardaba secretos más oscuros de lo que parecía. Aunque su función oficial era leer las mentes y los corazones de los estudiantes para elegir su casa, la verdad era mucho más compleja. El sombrero absorbía no solo pensamientos, sino también emociones y fragmentos del alma de cada joven que lo usaba. Con el tiempo, este poder acumulado lo convirtió en un objeto mucho más que un simple artefacto mágico. Algunos rumores sugerían que el sombrero había adquirido conciencia propia, comenzando a influir en los destinos de los estudiantes de formas que nadie comprendía por completo. Era posible que su elección no solo dependiera de la personalidad de los estudiantes, sino también de algo más oscuro. Durante la Segunda Guerra Mágica, algunos estudiantes comenzaron a sentir una presencia extraña al ponerse el sombrero. Algunos, más vulnerables, incluso afirmaban escuchar susurros, como si el sombrero los guiara o empujara a tomar decisiones en ciertos momentos críticos. Los más astutos comenzaron a preguntarse si el sombrero tenía el poder de influir en su destino, y si de alguna manera incluso podía manipularlos para un futuro específico. A pesar de todo esto, el sombrero seguía siendo una herramienta esencial para la escuela. Sin embargo, su poder creciente y sus implicaciones desconocidas mantenían a muchos magos y brujas, incluidos los más sabios, en un estado de cautela. Aún quedaba la pregunta: ¿hasta dónde llegaba realmente el poder del sombrero? ¿Y cuál era su verdadero propósito? Así concluye nuestro relato sobre los oscuros orígenes del sombrero seleccionador. Un objeto creado en las sombras, nacido de la obsesión por el control y la manipulación. Su creador, Helios Blackthorn, forjó su destino a través de la magia oscura, dejando una huella indeleble en el legado de Hogwarts. Aunque su poder parece estar a servicio de la escuela, el sombrero sigue guardando secretos que podrían cambiar el curso de la historia. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades de la magia. Si te ha cautivado esta historia, no olvides suscribirte a Lunaria, donde seguiremos desentrañando los secretos más oscuros y fascinantes del universo de Harry Potter. Nos vemos en la próxima historia.